Presento un cordial saludo. Mi nombre es Ivonne Jimena Osorio Pavón. Soy estudiante del máster en terapia miofuncional en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. A continuación voy a presentar mi trabajo final del máster y he creado una guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar. Para entrar en materia es necesario hablar sobre la deglución. La deglución es un proceso relevante para poder llevar una correcta alimentación y la alimentación es necesaria para satisfacer las necesidades psicológicas, sociales y además es un acto voluntario. Cuando hay un trastorno en la deglución se le conoce como disfagia. La disfagia se define como la dificultad para transportar los alimentos de la boca hacia el estómago y es un síntoma silencioso muy frecuente en la población adulta mayor. Las personas que presentan dificultades en la deglución van a tener problemas para conseguir un buen estado nutricional y de hidratación, pero las broncoaspiraciones masivas pueden generar neumonías aspirativas a repetición. Vemos que la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello comenta que más de 2.5 millones de españoles sufren de disfagia orofaringia, una alteración en la deglución que aumenta el riesgo de desnutriciones y broncoaspiraciones y el 90% no están diagnosticados ni reciben tratamiento ni alimentos adaptados. Existen varios motivos que producen la disfagia orofaringia. Pueden aparecer por enfermedades neurológicas, síndromes, cirugías de cabeza y cuello, que generan alteraciones orgánicas o estructurales. También por ingresos prolongados en la UCI, que generan desacondicionamiento físico, sarcopenia, y todo esto puede generarnos una disfagia orofaringia. La doctora Pérez comenta en el 2022 que casi un tercio de la población de la tercera edad padece de disfagia orofaringia, una patología que ha ido en aumento debido al envejecimiento de la población, ya que esta produce pérdida de masa muscular y todo esto empieza a aparecer a partir de los 65 años. A diario, los familiares, los pacientes, los cuidadores y profesionales se enfrentan a estas dificultades relacionadas con la disfagia, lo que conlleva al riesgo de muerte. ¿Por qué al riesgo de muerte? Porque si el alimento no transita adecuadamente de la boca hacia el estómago, el paciente sufre desnutrición porque no se está nutriendo, sufre de deshidratación y por esos intentos de alimentación van a venir esas neumonías a repetición, siendo la neumonía aspirativa la principal causa de muerte en pacientes neurológicos y es la tercera causa de muerte en mayores de 85 años. El diagnóstico y el tratamiento de la disfagia requiere de un trabajo interdisciplinar, lo que incluye a los profesionales de enfermería, ya que ellos están constantemente en el cuidado de ellos, de logopedia también, de los dietistas, forman parte de este equipo, los gastroenterólogos, los neurólogos, los geriatras, fisioterapeutas, y es evidente que la correcta atención de los pacientes disfágicos requiere el desarrollo y la validación de guías prácticas integrales que permitan desarrollar un conjunto de recomendaciones con el fin de ayudar a este personal que está en contacto con esta población. Desafortunadamente, hay pocas guías disponibles en España y las que existen se dedican a aspectos parciales de la atención de estos pacientes. Como objetivo de este estudio, tenemos como objetivo generar crear una guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia que incluya orientaciones, signos de alerta, maniobras posturales y compensatorias que reduzcan el riesgo de broncoaspiraciones masivas que conlleven a neumonías aspirativas a repetición, con el fin de mantener una vía oral segura, mientras que sea posible conservar el estado nutricional y evitar futuras complicaciones respiratorias. Como objetivos específicos tenemos revisar la bibliografía relacionada con la deglución y disfagia orofaringia, identificar la posible población en riesgo y detectar prematuramente la disfagia orofaringia, evaluar el riesgo y la presencia de complicaciones nutricionales y respiratorias asociadas, evaluar el estado nutricional y de hidratación del paciente, también describir los métodos o técnicas de alimentación óptimos para maximizar la seguridad de la deglución y la eficiencia de la alimentación de los pacientes con disfagia y proponer pautas terapéuticas adecuadas en función del estado nutricional y la capacidad deglutoria. Como introducción, sabemos que los pacientes o los adultos mayores que presentan dificultades en la deglución van a tener problemas para conseguir un buen estado nutricional y de hidratación. También cabe mencionar y cabe recordar que la alimentación es necesaria para satisfacer las necesidades psicológicas y sociales. La compañía juega un papel muy importante a la hora de alimentarse. No es lo mismo comer solo que comer acompañado. Según la OMS, ha reconocido los trastornos de la deglución como una discapacidad que afecta el sistema digestivo, aumentando el riesgo de desnutrición, neumonías aspirativas y mortalidad. La disfagia se puede presentar a cualquier edad, pero existe mayor riesgo en presentarse
o en detectarse en los adultos mayores mencionados anteriormente, debido al deterioro, también a la ausencia de piezas dentarias y al envejecimiento de las estructuras implicadas en este proceso. Según en un estudio realizado por Suárez en el 2022, hay una prevalencia en personas mayores de 50 años que está presente del 5% al 8%, con una prevalencia del 26% en personas de edad mayores de 76 años. Los cuidadores primarios o principales pueden ser familiares o no del adulto mayor, y son personas que mantienen un contacto estrecho con ellos, por lo que detectan con mayor facilidad si presentan dolor al tragar, si presentan babeo, si empiezan a perder peso, si cambian de hábitos a la hora de la alimentación. Esta guía reúne de forma práctica y fácil orientaciones que detecten en la población adulta mayor el riesgo de presentar disfagia y a la vez faciliten la alimentación de quienes la padecen. Lo que se desea es mantener en el adulto mayor una alimentación por vía oral segura y eficaz, conservando un buen estado nutricional y de hidratación del paciente, y se quiere evitar infecciones respiratorias. Todo esto se puede conseguir por medio de un abordaje compensatorio a través de cambios posturales, adaptaciones alimentarias, modificando la consistencia y la viscosidad de los alimentos, implementando maniobras deglutorias, manejando una adecuada higiene oral. También es muy importante la asistencia y la supervisión alimentaria por parte de los cuidadores, y todo esto nos va a ayudar a que la calidad de vida de estos usuarios o adultos mayores mejore. Dentro de los antecedentes, la búsqueda de la información que se implementó fue llevado a cabo por el buscador de Google, por las bases de datos del libro, de EBSCO, también en bases de datos como Cielo, Elsevier, PubMed, revistas científicas complutenses, revistas sanitarias de investigación. También se buscaron artículos en diferentes idiomas. Las palabras claves de búsqueda fueron disfagia orofaríngea, manual de intervención para la disfagia, guía de disfagia, entre otras. Y a continuación se eligieron 3 artículos relevantes para la investigación relacionados a esta temática a trabajar, que es la disfagia orofaríngea, y guías de manejo para pacientes, cuidadores familiares y profesionales que la aborden. En el artículo 1, este se titula Factores limitantes del uso de las consistencias en la alimentación del paciente con disfagia, percepción del cuidador principal por Vargas en el 2022, y esta manifiesta que existe una participación permanente del cuidador principal durante la alimentación, y este requiere tener conocimiento de las técnicas utilizadas en la rehabilitación, saberlas implementar, y del manejo de la modificación de la consistencia de los alimentos. La metodología investigativa contempla un enfoque cuantitativo descriptivo de la aplicación de un instrumento de indagación. En este estudio participaron 25 cuidadores de pacientes con disfagia causada por lesiones encefálicas como secuelas de eventos cerebrovasculares, con demencias y parálisis cerebral, los cuales aportaron su perspectiva acerca de la estrategia de transformación de consistencia como recurso de acompañamiento, y se llegó a la conclusión de que esta población debe exigir a los profesionales un entrenamiento en esta área, un entrenamiento en el manejo de la disfagia, en el uso de técnicas de modificación de la consistencia de los alimentos, también un acompañamiento psicológico, de trabajo social, de medicina, que brinden al cuidador toda esta información, favoreciendo la calidad de vida y la salud mental de ellos. En el artículo 2 se tuvo en cuenta la investigación titulada Abordaje del paciente con disfagia de Guzmán y Dulbecko en el 2020. Esta investigación habla sobre la disfagia, que es un síntoma que está relacionado con diferentes enfermedades y está asociado con un aumento en la morbilidad y mortalidad y los costos de atención. En esta investigación se profundiza sobre la fisiología de la deglución, lo que tiene que ver con la anatomía, etapas de la deglución, la clasificación según la localización anatómica. También habla sobre la evaluación clínica de los pacientes con disfagia, todo lo que tiene que ver con la historia clínica, signos sugerentes de etiología, ya sea orgánica, mecánica, causas también de la disfagia orofaríngea, esofágica, abordajes también del paciente con disfagia, lo que implica la evaluación clínica e instrumental de la deglución. También incluye la disfagia funcional y su tratamiento. En el tercer artículo vemos una guía de manejo. En esta guía de disfagia encontrada incluye conceptos: epidemiología de la disfagia,
fisiología de la deglución, tipos de disfagia, valoración y sospecha clínica, evaluación y tratamiento de la disfagia, complicaciones asociadas, adecuación de la textura y uso de espesantes, disfagia en el adulto mayor y en pacientes con enfermedades neurológicas y finalmente disfagia en cuidados paliativos. Esta investigación fue realizada por Alcalde y Rodríguez en el 2020. Se han encontrado pocos estudios que se relacionen con esta temática, detección y cuidado en la población adulta mayor, y hay pocas guías de manejo en pacientes que presentan disfagia. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre conceptos y fundamentos teóricos en que se fundamenta nuestro estudio. Es importante hablar sobre la deglución y sus generalidades. Hay que tener en cuenta que si no hay una correcta deglución, habrán dificultades en el proceso de nutrición y de hidratación. La deglución hace referencia al conjunto de mecanismos de transporte de alimentos de la cavidad oral al estómago. Y la deglución tiene dos características principales, la eficacia y la seguridad. Cuando hablamos de la eficacia de la deglución, permite aportar la totalidad de las calorías y el agua necesaria para conservar una adecuada nutrición e hidratación. Y la segunda, que es la seguridad de la deglución, que esta evite que se produzcan complicaciones respiratorias. Fases de la deglución. Existen 3 fases que corresponden según a la región anatómica. Está la fase oral, que es la preparatoria, es donde se califica, se organiza, y hay una eyección del bolo. Está la fase faríngea y la fase esofágica. Es importante hablar sobre el envejecimiento y la presbifagia. Sabemos que las estructuras estomatognáticas también envejecen y estos cambios morfológicos característicos en el mecanismo de la deglución en sujetos sanos adultos mayores caracterizan a la presbifagia. Y la presbifagia es un síndrome geriátrico que causa más complicaciones por no ser diagnosticado de manera oportuna. Y el riesgo de presentar neumonías aspirativas en mayores de 75 años es 6 veces mayor que en personas menores de 60 años. La disfagia es la dificultad del paso del bolo alimenticio de la boca hacia el estómago, pero también puede ser saliva, líquidos o secreciones que se pueden ir al pulmón o a los pulmones. Según el área o la fase de la deglución que esté alterada, se orientará a un tratamiento específico. Es importante hablar sobre el rol del cuidador. ¿Qué implica ser cuidador o cuidadora principal? Según la OMS, define al cuidador principal como aquella persona reconocida como primordial agente que da asistencia básica a los pacientes en su condición de enfermedad crónica. Y menciona que es la persona familiar o cercana que se ocupa de brindar de forma prioritaria apoyo tanto físico como emocional. El rol del cuidador con un paciente disfágico es sumamente importante y este debe tener conocimiento y formación específica sobre cómo modificar la textura de los alimentos, la viscosidad de los líquidos, debe tener conocimiento en las maniobras compensatorias, posturales, manejo dietético, cuidar en la presentación de los alimentos, adaptar los utensilios para la alimentación de acuerdo a las patologías que presenten los adultos mayores, también mantener un ambiente, que el entorno sea tranquilo, y controlar y supervisar el ritmo de la ingesta. Obviamente tener en cuenta las recomendaciones del equipo sanitario. El logopeda tiene como objetivo recuperar la fisiología alterada con el fin de que la deglución mejore. Existen técnicas que incluyen el fortalecimiento muscular, ejercicios de rango de movimiento, estimulación sensorial, maniobras deglutorias. Hay un tratamiento directo e indirecto. El tratamiento directo reentrena la deglución utilizando comidas o líquidos y el tratamiento indirecto emplea ejercicios específicos sin alimentos, pero ambas modalidades de tratamiento requiere que el paciente tenga alguna capacidad cognitiva para poder ejecutar los ejercicios. Dentro de la evaluación logopédica, esta tiene como objetivo describir correctamente la alteración de la deglución y las alteraciones asociadas que de alguna u otra forma repercuten en el proceso de la alimentación y en la calidad de vida. Esta evaluación se realiza mediante la aplicación de técnicas clínicas e instrumentales. Se debe realizar la anamnesis, preguntas dirigidas a determinar cuáles son las dificultades que pueda estar presentando y seguidamente en las evaluaciones clínicas pueden aplicarse test validados de cribados o screening en población de riesgo que favorecen la detección y la toma de medidas apropiadas. Lo importante es la conservación de la alimentación por vía oral, la eficacia en la hidratación, la nutrición y la prevención de complicaciones respiratorias. Dentro de las estrategias generales de tratamiento de la presbifagia existen unas estrategias generales que tienen como fin organizar los patrones de movimiento, sinergia, funcionamiento de válvulas y presiones. Existen distintos tipos de técnicas a implementar y el objetivo principal es mejorar la alimentación por vía oral con una deglución segura mientras se mantienen unos niveles óptimos de hidratación y de nutrición. En la modificación de volumen y de la velocidad de la presentación, se establece cuál es el volumen de alimentos o líquidos que el paciente es capaz de deglutir con facilidad
similar. Durante la evaluación de la deglución se determina el volumen idóneo. Entonces, esta información la va a facilitar el logopeda. A los familiares se les debe también facilitar la toma de medidas. Se les informa acerca sobre el tamaño de la cuchara, las técnicas posturales. Cada una de estas maniobras, la guía terapéutica, para una mejor explicación, se ha anexado un video para que de esa manera sea más fácil entender en qué consiste cada maniobra. El tratamiento nutricional es fundamental, ya que una de las complicaciones que presentan las personas con disfagia es la deshidratación, la desnutrición y el declive de la calidad de vida de los mismos. Por lo tanto, se deben establecer unas pautas dentro del tratamiento nutricional, cubriendo los requerimientos energéticos, proteicos y de hidratación, empezando por la adaptación de las texturas y las viscosidades. Y si estas medidas no fuesen necesarias o no fuesen suficientes, se puede iniciar suplementos por vía oral o nutrición enteral o parenteral en los casos que fuese preciso. En el libro de disfagia de Pan y Agua en el 2019 se mostró un plan de alimentación para los pacientes con disfagia, donde se menciona la importancia de evitar cierto tipo de alimentos, consistencias y presentaciones que comprometen la seguridad de la función del paciente, modificando la viscosidad y la textura de los mismos. En este ejemplo de menú se puede contemplar los distintos grupos de alimentos distribuidos a lo largo de la semana. En la guía facilitamos ejemplos de menú para todos los días. Aquí vemos menú para el día miércoles, para el día jueves, vemos menú del día viernes y del día sábado, vemos el menú del día domingo. Como dato importante, la carne, la cantidad deberá ser de 100 gramos y en pescado de 150 gramos o según el dato nutricional facilitado por el profesional. Los pacientes diabéticos deberán evitar los alimentos que contengan azúcar. A todos los alimentos se les podrá añadir espesantes hasta conseguir la consistencia adecuada que ha sido indicada por el logopeda. La adaptación de la dieta en cuanto a la textura y la adaptación de la viscosidad de los líquidos es una parte muy importante del tratamiento de la disfagia. Algunas veces esta adaptación de la alimentación y la hidratación es el único tratamiento que van a recibir las personas que tengan trastornos en la deglución. Para llevar a cabo un abordaje dietético en los pacientes con disfagia es necesario el desarrollo de un abordaje y un manejo dietético considerado los descriptores para textura y viscosidad modificadas. Y también es importante llevar un registro y una valoración de ingesta. La metodología empleada en este estudio, en cuanto al tipo de investigación, este proyecto presenta un tipo de investigación documental, ya que se realiza un sistema de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información sobre el tema a trabajar, que es la disfagia orofaringea. También la investigación documental, en su proceso de producción de conocimientos, parte de otros conocimientos o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad. Dichas informaciones vienen explícitas en documentos. Con relación a la información recolectada, se da inicio al estudio de cada una de las variables para recolectar información necesaria y crear una guía para cuidadores de paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar. Para realizar este trabajo, en primera instancia se recolectó la información, esa información importante para conformar una guía para cuidadores de paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar. Luego de integrar esta información, no solo para la detección, sino para el manejo de esta. Después se construyó la guía, incluyendo la información importante sobre la deglución, la predisfagia, la disfagia, el rol del logopeda, el tratamiento nutricional, la higiene oral y demás recomendaciones. Y también se incluyeron videos cortos para completar la información de la guía. La guía se sometió a una valoración por parte de familias, cuidadores y profesionales en el área del logopedia. Y esta investigación surgió al ver la necesidad de detectar oportunamente signos de alerta en la población adulta mayor que posiblemente presentan dificultades en la disfagia. También se ha creado esta guía con el fin de informar a los adultos mayores, cuidadores y a sus familiares sobre esta temática que representa una gran amenaza para todos los miembros del núcleo familiar, sea de manera directa o indirecta, porque la disfagia da miedo, da temor al ver que el adulto mayor se atraganta, baja de peso, se deshidrata, presentan complicaciones respiratorias, se enferma y en lo social disminuye el deseo de asistir a reuniones o a salir de casa, deteriorando su calidad de vida y generando estrés a sus cuidadores. La finalidad de esta investigación es crear una guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar, pero se sugiere que esta guía pueda aplicarse en próximas investigaciones y se compruebe la efectividad de la misma. Como población, la selección de la población irá orientada a los adultos mayores que estén en riesgo de presentar disfagia y a sus cuidadores principales. La detección a tiempo de posibles dificultades de la deglución puede evitar complicaciones de desnutrición,
deshidratación y enfermedades respiratorias. Así que es importante que desde el hogar haya conocimiento de estas posibles alteraciones con el propósito de buscar una ayuda oportuna. Y el objetivo principal de esta guía es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que estén en riesgo de padecer disfagia. Para ello fue necesario comunicarnos con varias familias, cuidadores y logopedas que asisten a adultos mayores con riesgo de padecer disfagia. Luego se hizo un acercamiento con 15 familias que estuvieron dispuestas a revisar esa información compartida en la guía para cuidadores de paciente adulto mayor con disfagia. La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico, teniendo en cuenta las características de la investigación y los inconvenientes presentados en las mismas. El procedimiento para vincular a los participantes se realizaba inicialmente contactando con el familiar a cargo del adulto mayor, se explicaba lo que se pretendía en el estudio y ellos decidían si querían participar o no. Posteriormente, se socializaba con los familiares o cuidadores y se les enviaba un PDF vía la guía para cuidadores del paciente adulto mayor al WhatsApp personal del familiar, cuidador o logopeda. El PDF a 5 familiares de adultos mayores, a 7 cuidadores que no eran familiares del adulto mayor y a 3 logopedas que asisten a esta población. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 95% y un error máximo aceptable al 10%, siendo así el tamaño de la muestra de adultos mayores de 13. El error del muestreo se justifica teniendo en cuenta que posiblemente por falta de tiempo o desinterés en el estudio, el familiar, cuidador o profesional no pudieron participar. Para conocer la acogida de la guía por parte de los familiares, cuidadores o logopedas, se implementó una encuesta virtual donde respondieron las siguientes preguntas con relación a la guía, dándole una calificación de muy útil, útil, poco útil o nada útil, al igual de sí o no, o de puntear de 1 a 5 según correspondiera. Como propuesta, a diario los pacientes, la familia, cuidadores y profesionales se enfrentan a dificultades relacionadas con la disfagia, lo cual conlleva un riesgo de muerte. Si el alimento no transita adecuadamente de la boca hacia el estómago, el paciente sufre desnutrición, deshidratación, neumonías a repetición por broncoaspiración, siendo la neumonía aspirativa la principal causa de muerte en pacientes neurológicos, como lo había mencionado anteriormente. Por otro lado, el diagnóstico y el tratamiento de la disfagia orofaríngea funcional requiere un trabajo interdisciplinar, lo que incluye profesionales de enfermería, logopedia, dietistas. Es evidente que la correcta atención de los pacientes disfágicos requiere el desarrollo y la validación de guías prácticas integrales que permiten desarrollar un conjunto de recomendaciones con el fin de ayudar al personal que está en contacto con esta población. Esta guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar, tiene como objetivo brindar consejos básicos que beneficiarán y permitirán al adulto mayor conservar en lo posible su alimentación por vía oral de una manera segura y eficaz. El profesional en logopedia se interesa por cultivar el intelecto, ejercer la academia y prestar los servicios relacionados con su objeto de estudio, los procesos comunicativos del hombre, desórdenes del lenguaje, voz, habla y deglución. De acuerdo con esta definición, se analizó la necesidad de crear una guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia que les permita mejorar la calidad de vida de dicha población. Desafortunadamente hay pocas guías disponibles en España y las que existen dedican aspectos parciales de la atención de estos pacientes. Objetivos tenemos para la creación de esta guía. El objetivo general es asegurar una correcta nutrición e hidratación de la población adulta mayor que presenta disfagia por medio de una guía de manejo donde se incluyen maniobras posturales, compensatorias, cambios en la consistencia de los alimentos y prácticas de higiene, ofreciendo una orientación a sus cuidadores familiares y profesionales con el fin de favorecer la calidad de vida de este tipo de pacientes. Como objetivos específicos tenemos implementar estrategias de rehabilitación deglutoria, destacando los cambios posturales, maniobras deglutorias, cambios en la consistencia de los alimentos con el fin de disminuir el riesgo de las broncoaspiraciones y manteniendo una vía de alimentación oral segura. También revisar la bibliografía relacionada con la deglución y la disfagia orofaríngea. También evaluar el riesgo y la presencia de complicaciones nutricionales y respiratorias asociadas. Evaluar el estado nutricional y de hidratación de paciente. También de describir los métodos o técnicas de alimentación óptimos para maximizar la seguridad de la deglución y la eficiencia de la alimentación de los pacientes con disfagia. Y finalmente, proponer pautas terapéuticas adecuadas en función del estado nutricional y la capacidad deglutoria. Se realizó una guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar, que contiene consejos prácticos y orientaciones acerca de esta problemática. Esta guía fue evaluada por familiares, cuidadores y logopedas que asisten a esta población adulta mayor. La evaluación de la utilidad de la guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar, se observa en la figura que un 76.9% la calificaron de muy útil y un 23.1% como útil. En cuanto a la claridad y coherencia en los contenidos de la guía, en la evaluación de la figura que pueden observar muestra que el 100% de las personas encuestadas mencionaron que sí hubo claridad en la redacción, gramática, ortografía,
coherencia interna de los contenidos propuestos. En cuanto a la calidad de la guía, se muestra que el 100% de las personas encuestadas considera que el material facilitado fue de buena calidad. En cuanto a la orientación previa al manejo de la disfagia, se observa que un 53.8%, lo que corresponde a 7 personas evaluadas, manifiestan o responden que no han recibido orientación al manejo de la disfagia, y un 46.2%, lo que equivale a 6 personas, estas personas sí han recibido orientación en cuanto al manejo de la disfagia. En cuanto a la importancia de los consejos y orientaciones facilitados en la guía, el 100% de las personas encuestadas cree que los consejos y las orientaciones proporcionadas en la guía son importantes para los adultos mayores con disfagia y para sus cuidadores. El 100% de las personas encuestadas considera que obtuvieron respuestas a sus dudas e inquietudes sobre las alteraciones en la deglución en el adulto mayor. En cuanto a la disposición para aplicar orientaciones facilitadas en la guía, el 100% de las personas encuestadas están dispuestas a aplicar las orientaciones y recomendaciones facilitadas en la guía para cuidadores del paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar. Se evaluó que tanto se recomendaría esta guía a otras personas y se observó que un 92.3%, lo que equivale a 12 personas encuestadas, calificaron con un 5, siendo la calificación más alta, y un 7.7%, siendo una persona, calificó con un 4. En la novena pregunta que se realizó en la encuesta, se preguntó si tenían algún aporte o alguna sugerencia respecto a la guía para cuidadores. Vale resaltar que no fue una pregunta con respuesta obligatoria. Se obtuvieron 7 respuestas, donde 3 de ellas mencionaron que no tenían ningún aporte. Otra persona respondió que le gustaría capacitarse un poco más. Otra persona menciona que va aprendiendo con el mismo familiar y con el profesional que hace las terapias y que hay muy poca orientación al respecto. Y finalmente 2 personas agradecieron por la información compartida. Como conclusión, discusión, limitaciones de estudio de cara a próximas investigaciones, se obtuvo que se realizó la guía para cuidadores de paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar, y se decidió compartir la guía en PDF por vía WhatsApp, ya que esta forma de intercambio garantiza que el documento no sufrirá ningún deterioro durante su transporte, pues los contenidos se mantienen intactos. Además, se garantiza la rapidez en la entrega de la información y solo se necesita una mínima conexión de datos para su transporte. La recepción de la guía para cuidadores de paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar, en formato PDF vía WhatsApp fue excelente por parte de los familiares, cuidadores y profesionales, debido a la facilidad de leerla y estudiarla desde cualquier lugar. También se logró revisar información correspondiente a la deglución y a la disfagia orofaríngea actualizada de 2 guías para pacientes disfágicos: la guía de disfagia en AP de Semergen y la guía de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea del Dr. Pere Clavé y de la doctora Pilar García. Y se considera que la disfagia es un síntoma que aumenta con la edad, es poco estudiada, es poco detectada, afecta la calidad de vida del adulto mayor y no se considera que sea parte natural del proceso de envejecimiento. En la valoración de la guía por parte de los familiares, cuidadores y profesionales del adulto mayor, el 53.8% manifestaron que no han recibido orientación en cuanto al manejo de la disfagia. Es un valor elevado, el cual confirma el desconocimiento del tema y de su respectivo manejo. También, ante algún signo o síntoma de disfagia en el adulto mayor, es importante realizar una valoración inicial por parte del equipo sanitario con el propósito de derivar a profesionales expertos en el tema que se encarguen de realizar los respectivos test de cribado o de screening, o sugerir evaluaciones objetivas de la deglución como la FES o la videofluoroscopia, y también una valoración nutricional. También la modificación de la textura de los alimentos y la viscosidad de los líquidos favorecen el tránsito de los alimentos y minimizan las broncoaspiraciones, y se obtuvo una buena calificación de la guía por parte de los familiares, cuidadores y profesionales que la revisaron. Manifestaron que la guía fue muy útil, que hubo claridad y coherencia interna en los contenidos propuestos. Adicionalmente, las orientaciones y recomendaciones facilitadas han sido claras y se han comprometido a aplicarlas. Finalmente, recomiendan esta guía a otras personas. Como dato para tener en cuenta, la guía para cuidadores de paciente adulto mayor con disfagia, asistencia desde el hogar, es de carácter informativo. Por lo tanto, no va a sustituir una valoración objetiva o subjetiva de la deglución por parte de un profesional y de un abordaje terapéutico. Como recomendaciones, se recomienda establecer un mecanismo que permita controlar familias que tienen dentro de su núcleo familiar un adulto mayor. Vean y apliquen los consejos y orientaciones mencionadas en la guía. También, validar la guía sería una muy buena recomendación. Validar esta guía mediante un diseño de investigación experimental con un grupo control y un grupo que aplique las pautas propuestas. Existe un riesgo elevado de que la población adulta mayor sufra complicaciones nutricionales y respiratorias, según los estudios de abordaje del paciente con disfagia de Mario Guzmán y Mariela Dubetko, y en el libro de disfagia, de la evidencia científica a la práctica clínica de Jaime Paniagua y su equipo. Y también el principal objetivo ante el tratamiento de la disfagia es lograr que el paciente se alimente, se nutra y se hidrate de una manera segura y eficaz
con el propósito de evitar futuras broncoaspiraciones o complicaciones respiratorias, favoreciendo la calidad de vida del paciente. Se investigaron y se describieron técnicas posturales, compensatorias, facilitadoras y ejercicios que favorecieran a los adultos mayores con trastornos deglutorios, y se complementó esta información con videos informativos. Finalmente voy a mostrarles el producto final de la guía terapéutica como un anexo, y también les voy a mostrar un video de los cuales se realizaron para recrear las maniobras compensatorias. Esta información es información de apoyo. La bibliografía implementada durante el proceso de la investigación. Y muchas gracias por su